hablar de esos, los 9 niveles del inframundo, del Mictlán, para llegar a ese recinto sagrado. Plantea esta bloguera de nombre Lolina Rivas que los 9 niveles del inframundo para los mexicas existían 4 lugares a donde una persona podía llegar después de haber fallecido, y esto dependía de las causas de la muerte. El alma de un guerrero muerto en combate o en sacrificio llegaría al Tonatiuhichan. Si uno moría ahogado o en relación con el agua, su destino era el Tlalocan. Si una mujer fallecía en labor de parto, entonces iba al Sincalco. Y para todos aquellos que morían de diferentes formas, incluyendo la muerte natural, viajarían por el Mictlán. De acuerdo con las ideologías, no importaba si era rico o pobre, mujer u hombre, niño, adulto o anciano, no había distinción alguna para llegar al Mictlán, pues la muerte no discriminaba a nadie. El Mictlán, o lugar de los muertos, era el nivel inferior de los 9 niveles del inframundo mexica, y para llegar a este se debía aventurarse por un largo camino a través de los 9 peligrosos niveles durante 4 años para comprobarle a las deidades del inframundo, Micaltecutli y Mictlancihuatl, quienes anunciaban el final del viaje, que el alma era digna de ser protegida por ellos. Después de que una persona fallecía, acorde a las características para pasar al Mictlán, se llevaba a cabo una serie de rituales. Uno de estos consistía en un discurso de suma importancia, del cual posteriormente el difunto despertaría a la orilla de un río, la cual sería la primera prueba, el primer nivel a superar para poder llegar al Mictlán y obtener el descanso eterno. Los 9 niveles eran ordenados verticalmente y descendientemente. Estos eran los niveles. El primer nivel, el Chiconahuapan, el lugar de los perros. En este sitio es donde el difunto despertaba. Aquí se encontraba con un caudaloso río que debía ser cruzado por el recién fallecido. Para eso necesitaba la ayuda de un perro, específicamente de un xoloscuincle de color parduzco, pues este era su guía trascendental. En vida, era importante no maltratar a los perros, pues se cree que al morir y al llegar a este nivel, los caninos no te ayudarían a cruzar si fuiste cruel con los de su especie, por lo que era muy probable que nunca lograras cruzar ese río. Es por eso que al estar vivo, muchos nativos adoptaban a perritos para que los reconocieran cuando llegaran al Chiconahuapan. En su escrito, Historia General de las Cosas de la Nueva España, Bernardino de Sahagún comentaba al respecto. Dicen que el difunto que llega a la ribera del río arriba dicho, luego mira al perro, si conoce a su amo, luego se echa nadando al río, hacia la otra parte donde está su amo, y lo pasa a cuestas. Por esta causa los naturales solían tener y criar a los perritos para este efecto, y más decían que los perros de pelo blanco y negro no podían nadar y pasar el río, porque decía el perro de pelo blanco ya no me la ve, y el perro de pelo negro decía, yo me he manchado de color prieto y por eso no puedo pasaros. Solamente el de pelo bermejo podía pasar bien a cuestas a los difuntos, dice, bueno, decía ahí Bernardino de Sahagún en una de sus crónicas. El segundo nivel era el Tepectli Monamictlán, el lugar donde los cerros se juntan. Este segundo nivel tenía una prueba que consistía en cruzar 2 cerros que se abrían y cerraban de manera continua. El viajero debía esperar el momento adecuado para cruzar sin ser aplastado en el intento, imagínense, ¿no? O debe cruzar sin ser aplastado en el intento. El tercer nivel, Iztepetl, para superar esta prueba es necesario escalar los cerros que se encuentran en ese nivel. Si de por sí escalar no es una tarea sencilla, se complica aún más, ya que dichos cerros están repletos de rocas afiladas que desgarran la piel de los fallecidos cuando estos intentan subir los cerros para cruzar la cuarta prueba. El cuarto nivel, el Itzehecayan, en lugar del viento de obsidiana, si se llegaba a este tercer nivel, entonces se llegaba a un sitio que era descrito como un desolado de hielo y de piedra abrupta. En este lugar había una sierra que tenía puntas, o hay una sierra que tiene puntas muy afiladas. Además, uno se toparía con 8 senderos poco elevados entre montañas, un collado en donde la nieve nunca dejaba de caer. El quinto nivel, el Paniecatacoyan, disculpe usted, Paniecatacoyan, el lugar donde la gente vuela y se voltea como banderas,
Al llegar a la última colina del Itzehecayan, se encuentra este sitio donde la gravedad se perdía a causa de los devastadores vientos y pues arrastraba todo a su camino. Si uno se liberaba, pasaba al siguiente nivel, el sexto nivel, el Timiminaloayan, el lugar donde la gente es flechada. Este lugar se caracteriza por su extenso sendero que debe ser atravesado. Sin embargo, durante esa travesía, unas manos invisibles lanzan saetas filosas, es decir, flechas filosas que producen varias heridas al cuerpo del difunto. Se cuenta que dichas saetas son aquellas que se perdían en batallas de nuestro plano terrenal. Las que no llegaban a pegarle a alguien, pues eran las que... Entonces, como ya no se usan las flechas, pues ya ese nivel, ya, el sexto nivel ya... Pase usted, ¿no? Luego, el Teocoyohualoyan. Aquí habita el señor de los jaguares, Tepeyotl. Esta deidad libera a sus felinos salvajes para que busquen a los viajeros, a quienes les abren el pecho para después devorar su corazón. Aquí la prueba es dejarse comer el corazón, pues ese es el precio para poder descender al octavo nivel. El octavo nivel es el Izmictlán Apoxcalolca. En este espacio se desemboca el río de aguas negras Apanohuacahuilla. Ese río debe ser atravesado y evitar ahogarse en el trayecto. Si se logra, entonces el muerto pues ya se despoja de su cuerpo y su alma o espíritu queda libre para continuar a las aguas en el siguiente nivel. Aquí ya es donde el cuerpo se separa del alma y el alma llega al noveno nivel, al Chikunamictlán. Dice, las aguas negras de ese río que le planteábamos, el Apanohuacalhuilla, desembocan en las 9 aguas negras del Chiconahuapa, donde es el inicio del noveno nivel. En esta travesía, el alma del difunto es liberada de los padecimientos del cuerpo por los dioses Micaltecutli y Micatecíhuatl, quienes representan la esencia de la muerte masculina y femenina. Antes de transitar por esas aguas, el viajero pues debe ser surtido de unos amuletos y pertenencias que facilitan la travesía. Durante la colocación de estos elementos, los oficiables declamaban: «Veis aquí con que habéis de caminar», y poníale entre las mortajas, y así amortajaban el difunto con sus mantas y papeles que estaban aparejados, poniéndolos ordenadamente ante él, diciendo: «Veis aquí con que habéis de pasar en medio de 2 sierras que están encontrándose una con otra», y más le daban al difunto otros papeles diciéndole: «Veis aquí con que habéis de pasar el camino donde está una culebra guardando el camino», y más le daban otros papeles diciendo: «Veis aquí con que habéis de pasar a donde está la lagartija verde que se dice Xochitonal», y más decían al difunto: «Veis aquí con que habéis de pasar 8 páramos», y más daban otros papeles diciendo: «Veis aquí con que habéis de pasar 8 collados», y más decían al difunto: «Veis aquí con que habéis de pasar al viento de navajas», asegura en esto Bernardino de Sahagún. En la publicación de este muy interesante blog, dice que al finalizar las 9 largas pruebas para llegar al Mictlán, el fallecido debía entregar a Micaltecutli los tributos que se le habían entregado antes de despertar a la orilla del río. Pues qué interesante, ¿no? Qué bonito, está fantástico, está muy difícil, ¿no? Imagínense pasar por esos 9 niveles. Suena a hacer un programa de sin censura, digan, por lo que pasa doña Ceci, don David y don Toño, todos los... No, no es cierto, ¿cómo creen? No, pero qué interesante. Y le pido a don David que por favor